La historia de un estado no siempre es solo un camino hacia la grandeza, sino también el arte de no desaparecer. En la extremo suroeste del Cáucaso existía una tierra que casi nunca estuvo a salvo. Por aquí pasaban ejércitos, cambiaban las fronteras, chocaban religiones e imperios, y el poder podía costarte la vida ya mañana. Este lugar constantemente quedaba entre vecinos poderosos, y cada uno de ellos lo consideraba su botín. Sobrevivir aquí no significaba ganar, sino retirarse a tiempo, negociar y anticipar el siguiente golpe. Los gobernantes locales rara vez se convertían en héroes de las crónicas, pero fueron ellos quienes evitaron que la región fuera completamente destruida. Sus decisiones a menudo parecían dudosas, a veces traicioneras, pero casi siempre eran las únicas posibles. La historia del Principado de Samtxhe-Satabagu es precisamente un relato sobre el poder sin ilusiones. Y es precisamente por eso que explica tantas cosas de la historia de todo el Cáucaso. Les doy la bienvenida al canal Amazing History, y hoy continuamos nuestro viaje por la compleja y subestimada historia del Cáucaso. Un agradecimiento especial a los patrocinadores del canal y a todos los que apoyan la creación de estos videos. Gracias a ustedes, estos temas llegan a una audiencia más amplia. Bueno, vamos a empezar. El Principado de Samtxhe-Satabagu surgió en un lugar donde la ubicación geográfica lo decidía casi todo. Era una zona fronteriza, al suroeste de Georgia, entre el Cáucaso y Anatolia. Aquí convergían los pasos montañosos, las rutas comerciales y los caminos militares que conectaban la costa del Mar Negro con las regiones interiores de Asia Menor y el Medio Oriente. Era más fácil atravesar este territorio que rodearlo, por lo que no se podía ignorar. Las zonas fronterizas casi nunca pertenecían solo a un mundo. Samtxhe sentía al mismo tiempo la influencia de la tradición georgiana, la herencia bizantina y el Oriente Islámico. En diferentes épocas, aquí llegaban comerciantes, misioneros y ejércitos, y todos ellos dejaban su huella. A diferencia de las regiones interiores de Georgia, aquí el poder siempre se veía obligado a tener en cuenta no solo la voluntad de su propio señor, sino también los intereses de los vecinos. La historia de Samtxhe está casi inseparablemente ligada a la historia de una familia, los Zakeli. Sus orígenes se remontan a la casa de los Chorchaneli, un linaje noble de origen armenio, cuyo nombre se asocia con la expresión Chars Bank, 4 monasterios. Esta familia aparece en las fuentes ya en el siglo IX y poco a poco se establece en el sur de Georgia, en la franja fronteriza entre el Cáucaso cristiano y Anatolia. El propio nombre Yakeli surge después y tiene un carácter territorial, y literalmente significa de Jaki, por el nombre de la fortaleza homónima Yaki en el río Yakeskali. En los siglos XI y XII, el sur del Cáucaso ya estaba unificado en uno de los estados cristianos más fuertes de la región, la Georgia medieval. Es una monarquía centralizada, con un poder real fuerte, un sistema de títulos desarrollado y una clara división de roles entre la nobleza. Dentro de este sistema existían los llamados erestavi, príncipes regionales responsables de áreas específicas y, ante todo, de su defensa. Los Zakeli eran precisamente esos señores fronterizos. Sus primeros dominios se encontraban en la región de Samtxhe, que protegía los accesos suroeste de Georgia. Esta era una zona de fortalezas, guarniciones y constante preparación militar. A lo largo del siglo XII, los Zakeli se comportaron igual que muchos grandes señores feudales de su época. A veces participan en conflictos con el poder central, otras veces apoyan levantamientos separatistas y actúan según sus propios intereses. Estos enfrentamientos alcanzan su punto máximo durante el gobierno de Tamara la Grande. La rama mayor de la familia, encabezada por Botsa Zakeli, cae en desgracia, perdiendo títulos y tierras, y el propio nombre de la familia queda temporalmente en la sombra. Sin embargo, el poder pasa a una rama lateral de la familia, la casa Tsekishvari, que también descendía de Chorchaneli. El resurgimiento de los Zakeli está relacionado con la figura de Iván Ekbarkvare de Tsekishvari. Fue él quien devolvió a la familia el control sobre Samtxhe y se consolidó como el principal gobernante regional. Ya no solo como representante del rey, sino como el verdadero dueño del territorio. Aunque formalmente los Zakeli seguían siendo vasallos de los reyes georgianos, la intervención efectiva del poder central en sus asuntos se volvía cada vez más rara. Cuando la vieja Georgia comenzó a desmoronarse en la primera mitad del siglo XIII, la familia Zakeli se encontró en el centro de un gran conflicto.
Los mongoles llegaron al Cáucaso como una nueva autoridad que reorganizó toda la región. Desde el sur y el este se estaba formando el estado de los Iljanes. En el norte operaba la Horda de Oro. Y Georgia quedó entre estos mundos sin recursos reales para resistir. La mayoría de los nobles georgianos prefirieron someterse de inmediato o refugiarse en fortalezas con la esperanza de que pasara la tormenta. En este contexto, la familia Zakeli elige otro camino. La figura clave se convierte en Sargis Int Zakeli, gobernante de la fronteriza Samtje, una tierra por donde pasaban los ejércitos y donde era imposible simplemente esperar. El rey georgiano David Setne Ulu inicia una rebelión contra el dominio mongol y apuesta precisamente por los Zakeli. Y esto no es casualidad, ya que Sargis era un hombre que sabía luchar. En el invierno de 1260, Sargis saca al campo a unos 8.000 guerreros. En su contra, casi 20.000 jinetes mongoles bajo el mando de Argun Aka. El primer enfrentamiento parece casi un milagro. La vanguardia georgiana de 1.500 hombres derrota a 6.000 mongoles. Pero la ilusión no dura mucho. Cuando las fuerzas principales entran en combate, la superioridad se vuelve abrumadora. La rebelión es derrotada y Sargis tiene que retirarse, primero al campamento real y luego a sus propias fortalezas. En la primavera del año siguiente, los mongoles van a acabar con los rebeldes. Argun Aka ataca la fortaleza ancestral de Sargis, Tsikis Zvari. Y aquí, Zakeli nuevamente se mantiene al borde del abismo. La fortaleza resistió, pero queda claro que este es el fin de la guerra abierta. Sargis y el rey David renuncian a la resistencia y huyen hacia el oeste, a Imeretia, bajo la protección de otro rey georgiano. Y después comienza un juego mucho más peligroso que el campo de batalla. En 1262, Sargis acompaña a David VII a la corte del Ilgan Hulagu Khan. Según una versión, es ahí donde él asume la culpa por la rebelión, salvando a su rey de un castigo inevitable. Explica la revuelta no como una traición, sino como resultado de abusos de los recaudadores de impuestos mongoles. Este paso pudo haberle costado la vida, pero en vez de eso, recibe una oportunidad. Sargis participa en la guerra del Iljan contra la Horda de Oro. En una de las batallas, supuestamente salva la vida de Hulagu. Esta historia, por supuesto, puede estar adornada, pero sus consecuencias son bastante reales. El Jan decide recompensar al príncipe georgiano y le concede la ciudad de Karin. Para Sargis, esto es la cima de su influencia, pero para sus enemigos en Georgia, esto les venía perfecto. La excusa perfecta para poner al rey David en contra de Sargis. Lo acusan de traición y al regresar a Tiflis lo arrestan. Pero Sargis no permanece tras las rejas por mucho tiempo. El Jan Hulagu interviene personalmente y libera a Sargis. Este momento se vuelve un punto de quiebre. Sargis recordará para siempre la traición de su propia corte. Él toma una decisión. Sargis rompe con el centro georgiano y permanece como fiel vasallo de los Iljanes. En 1266 Hulagu le otorga a sus dominios el estatus de Injun, tierra de la corona. Esto significaba que Samtje ya no estaba directamente subordinado al rey georgiano, sino que estaba bajo la protección personal del Iljan. Este evento prácticamente marcó el inicio de la existencia independiente del Principado de Samtje. Después de la muerte de Sargis I, el modelo que él había construido fue continuado por su hijo Beka I, quien pasó a la historia como Beka el Grande. Beka amplía el dominio de Samtje hacia el este y apuesta no solo por la fuerza militar, sino también por el prestigio. Él vincula a la familia Yakeli con el mundo bizantino, casando a su hija con representantes de la dinastía gobernante de Trebisonda. Ahora el Principado de Samtje parecía un socio igualitario en el sistema de estados cristianos del Mar Negro. Al mismo tiempo, Beka I mantiene relaciones de trabajo con la corte mongola y no rompe los lazos con Tiflis. Samtje por primera vez comienza a vivir como un principado pleno, reconocido en varios mundos políticos a la vez. Sin embargo, esta fase de total independencia resultó ser de corta duración. En la primera mitad del siglo XIV, una figura fuerte, Georgi V, el Brillante, regresa al trono georgiano. Él se propuso restaurar la unidad de Georgia. En 1334 Samtje vuelve a quedar bajo la órbita del poder real. Georgi legaliza el poder de los Yakeli. El gobernante de Samtje, Sargis II Yakeli, recibe de él el más alto título cortesano de Atabeg. Y lo más importante es que este título se vuelve hereditario. A partir de este momento, Samtje se llama oficialmente Samtje Saatabagu, el dominio de los Atabegs. Formalmente, el principado regresa a formar parte de Georgia, pero en condiciones completamente diferentes a las de antes.
Después de la muerte de Sargis II, el poder pasa a Kvarkvare I, quien fue confirmado por el propio rey. Él se convierte en el fundador de la principal línea gobernante de la dinastía y en el primer Atabeg de Samche en todo el sentido de la palabra. No solo es un gobernador militar, sino un príncipe hereditario con un estatus reconocido. Así, el compromiso entre el centro y la élite fronteriza se formaliza jurídicamente. Sin embargo, el compromiso establecido durante el reinado de Georgi V duró exactamente lo mismo que duró el poder fuerte del poder real. Después de su muerte, la unidad restaurada de Georgia volvió a debilitarse rápidamente. El centro perdía el control, y los gobernantes regionales, incluidos los atabegues de Samtje, se encontraban nuevamente ante la elección habitual: esperar instrucciones o actuar por su cuenta. Pero para Tzakeli, esta elección ya era obvia. En la segunda mitad del siglo XIV también cambia el equilibrio geopolítico. El estado de los ilhaníes, en el que antes confiaban los Tzakeli, se desintegra, y esto cambia drásticamente el equilibrio de poder en las fronteras del sur de Samtje. Desaparece el centro unificado de poder en el sur, con el que se podía negociar. Por un corto tiempo, ese vacío lo llena Timur, más conocido como Tamerlán. Sus campañas recorren el Cáucaso y Anatolia Oriental, devastando ciudades y rompiendo antiguos lazos. Tras su muerte, el estado que creó se desintegra rápidamente. Es precisamente sobre estos escombros donde surgen los nuevos actores. En Anatolia Oriental y el Cáucaso Meridional comienzan a dominar las alianzas militares turcomanas, principalmente los Kara-Koyunlu y más tarde los Ak-Koyunlu. A diferencia de los ilhanes, estos no eran administradores imperiales, sino alianzas móviles de la nobleza militar que vivían de las incursiones. Para Samche, esto significaba una amenaza fundamentalmente nueva. Las tropas turcomanas actuaban rápidamente, no reconocían los antiguos acuerdos y no estaban interesadas en preservar la élite local. Su objetivo eran las fortalezas, el ganado, la población y el control de las rutas. Los atabegs de Samche se encuentran en una situación complicada. Por un lado, el principado todavía se está formando, está formalmente vinculado a la corona georgiana, pero el centro es demasiado débil para brindar ayuda real. Y por otro lado, Samche ya no tiene un protector externo que pueda contener la presión desde el sur. En estas condiciones, la defensa de la región recaía completamente sobre los hombros de los Yakeli y sus tropas. En la segunda mitad del siglo XV, los ataques se vuelven regulares. Las fortalezas de Samche resisten, pero el costo de la defensa aumenta. Las tierras quedan devastadas, el comercio decae, parte de la población se va o cae prisionera. Los atabegs se ven obligados a maniobrar. A veces reconocen la supremacía de una alianza, otras veces buscan apoyo en otra, tratando de no permitir que ninguna de ellas se establezca definitivamente en la región. A finales del siglo XV, Samche queda atrapada entre dos potencias, cada una de las cuales reclama el control del Cáucaso. Desde el oeste avanza el Imperio Otomano y desde el este, Irán Safávida. Ambas potencias están en ascenso y se expanden a costa de los territorios fronterizos. Y ambas ven a Samche no como un jugador independiente, sino como un paso conveniente y una futura base de operaciones. Los atabegs se ven obligados a adelantarse, ofreciendo lealtad incluso antes de la invasión. Un ejemplo característico de esta época es Manuchar II. El inicio de su reinado coincidió con el comienzo de la nueva guerra otomano-safávida de 1578. La región se convierte en el escenario del enfrentamiento de tres fuerzas: el Imperio Otomano, Irán Safávida y los reinos georgianos fragmentados. En 1578, después de la batalla de Chaldir, los otomanos derrotan a los safávidas y consolidan su éxito en el Cáucaso Sur. A Manuchar lo llaman a Estambul, donde lo convierten al Islam, le dan el nombre de Mustafa y lo nombran pachá del recién creado Pachalato de Chaldir. Fue un paso político consciente para conservar el poder a cambio de reconocer la suzeranía otomana. Pero la islamización solo afectaba a la élite, mientras que la población cristiana de Samtje seguía viviendo según las antiguas costumbres. Sin embargo, este orden resultó ser inestable. Manuchar empieza a buscar apoyos alternativos y establece contacto con Simón I, el rey de Kartli, uno de los estados de Georgia Oriental, que también estaba bajo constante presión otomana. Manuchar le informa a Simón sobre los planes del mando otomano, privándolos así de la ventaja de la sorpresa. Como resultado, las tropas de Kartli derrotan a los otomanos en el campo de Mukrani. En 1581, Manuchar renuncia al Islam y regresa al cristianismo, se casa con la hija de Simón I y vuelve a tomar el título de Atabeg de Samche. Esto se convierte en el último intento de restaurar el antiguo estatus del principado.
La respuesta de los otomanos fue rápida y dura. El regreso de Manuchar al cristianismo y su alianza con Kartli fueron considerados en Estambul como una violación del juramento y una rebelión directa. El sultán despoja a Manuchar de su estatus de pachá y nombra a Yusuf Pachá como nuevo Beylerbey del Pachalato de Chaldir, con una tarea concreta: restablecer el poder directo otomano en Samtje y eliminar la autonomía de los atabegs. Yusuf Pachá, apoyándose en las guarniciones y el respaldo de parte de la nobleza musulmana local, invade la región. Sin embargo, la campaña resulta difícil. Samtje es difícil de gobernar, las fortalezas resisten, la población no acepta la nueva administración y Manuchar sigue manteniendo influencia entre la élite local. El intento de convertir rápidamente el principado en una provincia común fracasa. En 1583, los otomanos cambian temporalmente de táctica. Yusuf Pachá es retirado y Manuchar es restituido como gobernante de Samtje, pero ahora dentro del sistema otomano y bajo un estricto control. Sin embargo, el compromiso no duró mucho. La administración otomana limita sistemáticamente el poder de Manuchar, refuerza las guarniciones y prepara la sumisión definitiva de la región. Al darse cuenta de que ya no hay espacio para maniobrar, Manuchar toma su última decisión, se orienta hacia el Irán safávida y abandona Samtje. Después de la partida de Manuchar II, el proceso ya no pudo detenerse. En el siglo XVII, la integración de Samtje en el sistema otomano se vuelve irreversible. Su hijo Manuchar III Hakeli aún intenta preservar la fe cristiana y los restos de autonomía. Pero el poder otomano ya no necesitaba intermediarios, pues lo que requería eran provincias controladas. El año 1625 se vuelve decisivo. Un pariente de Manuchar Beka Yakeli, para obtener el poder, acepta el Islam bajo el nombre de Zafar Pachá, elimina a su rival de su propia familia y recibe la aprobación del sultán como pachá. La posesión del antiguo Samtje Atabaga se reorganiza en el Pachalik de Ajaltzije. El título de Atabaga desaparece de la práctica política y solo permanece en la memoria histórica georgiana. Los siguientes representantes de la familia gobiernan ya como administradores otomanos. Su residencia se convierte en la fortaleza fortificada de Ajaltzije. Y la política está dirigida a la islamización de la región y a la supresión de los focos de resistencia cristiana. En el siglo XVIII, el Pachalik de Ajaltzije se encuentra regularmente en el centro de la guerra ruso-turca. La región pierde estabilidad, la población disminuye y el poder del pachá depende cada vez más de la fuerza militar. El final de esta historia llega después de la guerra ruso-turca de 1828-1829, cuando, según los términos del Tratado de Adrianópolis, el territorio del Pachalik pasa a formar parte del Imperio ruso. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.